Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso de imposición del Dios elegido Yahvé en la fase posexílica. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, de la fenicia, de la egipcia, de la persa y de la cultura griega. Así, en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy a partir del siglo VI a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de esta sexta lección es Eliminar a los profetas. El texto de referencia es Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, y voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Una voz clama: preparad en el desierto el camino a Yahvé, allanad en el yermo una calzada a nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se allanen, y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. El falso Isaías, que escribe desde la nación persa, lo hace en nombre del profeta, pero como un heraldo designado por la élite sacerdotal para anunciar el regreso del Dios Yahvé. De una manera poética, advierte a todos los que se opongan a la entronización de Yahvé como el único Dios de Israel y Judea, que abran paso a la deidad, porque será implantada inexorablemente por el reino de sacerdotes que lo había escogido para tal efecto. El mensajero de los sacerdotes, portadores de la bandera ideológica judeo-zoroastriana, cuya insignia es Yahvé, está seguro del cumplimiento de su anuncio, porque para ejecutar el proyecto sabe que cuentan con el apoyo político y el financiamiento del imperio persa. Así que los sacerdotes, listos para volver, harán cumplir la supuesta decisión de Yahvé, y la gente comprobará dos cosas: la veracidad del anuncio y que Yahvé cumple su palabra. Muy bien. Después de esta breve presentación introductoria, examinemos ahora las evidencias del silenciamiento profético en Israel y Judea. Antes de avanzar, tenga presente, por favor, dos factores clave en el análisis. Primero, que los sacerdotes son gente letrada, educada en Persia, mientras que el pueblo es de mayoría campesina, analfabeta y supersticiosa, vulnerables completamente delante de los sacerdotes ambiciosos e inescrupulosos. Y segundo, que para solucionar un conflicto presente, los escribas inventan una historia, lo insertan en el pasado lejano y exhiben al pueblo el precedente y la norma resultante. Con esto en mente, empecemos por las profetisas, las que fueron vilmente demonizadas, perseguidas y silenciadas por la dictadura religiosa de los sacerdotes de Yahvé. Números capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, pues él había tomado una mujer etíope. Dijeron: ¿acaso solamente a través de Moisés habla Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Yahvé lo oyó. El escriba presenta un conflicto imaginario en pleno desierto, generado por el monopolio del canal de transmisión y recepción
entre la entidad divinizada Yahvé y los miembros de su primer anillo de poder, su staff político-religioso. Se abre el telón de la obra teatral con la acusación del autor a la nueva primera dama de que habría dicho a sus cuñados que la antena de la señal de Yahvé lo tenía solo su esposo y nadie más. Esta afirmación en la trama produjo malestar a los santos hermanos, a Aarón y Miriam, quienes visiblemente molestos murmuraron contra el mimado de Yahvé. En su defensa, emplean una pregunta retórica. ¿Acaso solamente a través de Moisés habla Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? La respuesta es afirmativa, por supuesto. Nadie poseía el monopolio de la voz de Yahvé porque ambos hermanos también fueron atendidos por el dios edomita. El autor, para agravar la imputación, pone de testigo a la deidad al agregar que Yahvé lo oyó. Este constructo literario es el espejo que refleja el conflicto social en el terreno de Judea, en pleno siglo IV antes de la era común, y que permite entender el método empleado por la élite sacerdotal para perseguir y silenciar a las profetisas de Israel y Judea. Los personajes reales en esta obra de teatro y que están en pugna en ese entonces son las profetisas representadas por Miriam y el sumo sacerdote representado por Moisés, el mítico personaje de la leyenda hebrea. Pasemos ahora al segundo acto de la obra, Números 12, versículos 3 y 4. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de improviso Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y los tres salieron. El autor de la pieza, un lisonjero que resalta el carácter admirable e incomparable de su jefe, el sumo sacerdote, de donde proviene su salario o sustento. Y en esta historia ficticia, Moisés encarna la figura del sumo sacerdote. De repente y de la nada, como por arte de magia, el escritor le hace hablar a Yahvé, quien curiosamente se dirige al trío involucrado en el conflicto. Los tres escuchan la orden de Yahvé de que se dirijan al tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, el templo, allí, mi amigo, el único que manda es el sumo sacerdote. Y como dice el refrán, donde manda capitán, no manda marinero. Y donde manda el sumo sacerdote, no manda el Dios imaginario. Vayamos ahora al tercer acto para ver la sección más importante de la obra teatral. Números capítulo 12, versículos 5 al 8 dice, y descendiendo Yahvé en la columna de la nube, se situó a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y Miriam. Y ambos salieron y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, yo Yahvé, en visión a él me revelo y en sueños le hablo. No ocurre así con mi siervo Moisés, que es fiel entre toda mi casa. Boca a boca hablo con él, en visión, pero sin enigmas. Y él contempla la apariencia de Yahvé. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Note que la primera dama desaparece para siempre de la obra y fue incluida solo para expresar el rechazo hacia los etíopes que existía en el momento en que se escribía la obra. Su esposo, sin embargo, el premier egipcio hebreo, Moisés, no habla ni acusa en esta obra porque representa al hombre manso y es el único testigo silente de las palabras de Yahvé. No pierda de vista que Moisés representa al sumo sacerdote, el líder político y religioso, a quien el escritor le esconde intencionalmente bajo el manto de un hombre manso. Yahvé desciende en forma de nube y se dirige única y directamente a los dos creadores del supuesto conflicto, a don Aarón y doña Miriam. Centremos nuestra atención en las palabras de Yahvé,
que son las del sumo sacerdote. Lo primero que dice Yahvé es que si hay entre vosotros un profeta, yo Yahvé me revelo a él en visión y le hablo en sueños. El autor no puede ocultar que en el momento en que escribe lo que Yahvé dice, existen profetas y profetisas con quienes Yahvé se comunica, pero aclara que con ellos emplea visiones y sueños, mensajes encriptados que deben ser decodificados o interpretados y que pueden resultar en visiones distorsionadas y sueños engañosos. Así que este método de Yahvé para el resto, el autor presenta como un mecanismo dudoso, nada confiable. Sin embargo, no ocurre así con Moisés, el mensajero fiel de Yahvé. Con este giro brusco, el autor complementa lo afirmado en el versículo 3, que Moisés es un hombre manso, y hace que Yahvé agregue que su siervo Moisés es fiel entre todos los de su casa. Así el escritor, al exaltar el carácter de Moisés, de que es un hombre manso y un siervo fiel, está exaltando la figura del sumo sacerdote, representado por Moisés en la narrativa. Posteriormente, Yahvé confiesa la forma en que se comunica con Moisés. Dice, boca a boca hablo con él, en visión, pero sin enigmas, y él contempla la apariencia de Yahvé. Con Moisés, es decir, con el sumo sacerdote, Yahvé habla en forma clara, tete a tete, cara a cara, y también a través de visiones, pero sin enigmas, hecho que brinda confiabilidad al mensaje recibido por el sumo sacerdote. Lo que distingue a Moisés o al sumo sacerdote es la claridad del mensaje, supuestamente despachado por el dios madianita Yahvé. Además, Moisés contempla la apariencia de Yahvé, y solo su apariencia, porque según Éxodo 33:20, Yahvé añadió diciendo, pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Así también el sumo sacerdote contempla al Dios Yahvé en el lugar santísimo, aunque sea una vez al año, para alimentar el mito y perpetuar el engaño. Yahvé concluye su breve intervención aclaratoria con una reprimenda a Aarón y Miriam por haber protestado y murmurado en contra del dictador político religioso. Les dice, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? El autor de este instrumento de intervención y de control social muestra a Yahvé irritado con cualquier profeta o profetisa que no reconozca a su siervo Moisés como la única voz autorizada, clara y confiable para todo el pueblo. Recuerde que el sumo sacerdote ejerce dos funciones, la política y la religiosa. Es el rey y el sumo sacerdote a la vez. Y en esta obra, tanto Yahvé como Moisés representan al sumo sacerdote con la investidura de líder político y religioso. Por tanto, en este texto, el enojo de Yahvé es el enojo del sumo sacerdote y la reprimenda de Yahvé a los hermanos Aarón y Miriam, al profeta y a la profetisa, es para legitimar al sumo sacerdote como la única voz autorizada de Yahvé para todos los efectos. Este es el núcleo de la narrativa. Pasemos ahora al penúltimo acto de esta obra teatral, a la cuarta escena. Números 12 del 9 al 10 dice, y la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam y he aquí estaba leprosa. El dios toro Yahvé estaba rabioso, intratable e intransigente. Pero no se preocupe porque el sentir de Yahvé es lo que está sintiendo el sumo sacerdote, quien generó esta fábula para eliminar el profetismo y a todos los profetas. Y con este silenciamiento, seguir acaparando el control en la tierra de Israel y Judea hasta obtener el control absoluto,
y reinar sobre el pueblo campesino y analfabeto mediante un reino de sacerdotes integrado por ambiciosos e inescrupulosos religiosos. Ahora le muestro el gran detalle. El Dios Yahvé en esta obra le dio un castigo ejemplar a la profetisa Miriam, dejándola leprosa, y solamente a ella, porque su hermano Aarón, el profeta y murmurador, resultó ser inocente ante el Dios de justicia Yahvé, el Dios de la justicia arbitraria, igual que sus sacerdotes. Es un acto de burla hacia las mujeres profetisas. Aarón es quien confirma que su hermana quedó leprosa, que recibió el don inefable del caritativo Yahvé. Porque en ese momento la lucha era en contra de las profetisas, con la intención de eliminarlas definitivamente y que nunca más sean un estorbo, ni para el sumo sacerdote, ni para su entorno de poder. Así, la religión machista estaba avanzando hacia su completa conquista. En el último acto de esta pieza teatral, en la quinta escena, Números 12:11 dice: y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, te ruego no pongas sobre nosotros un pecado por el cual hemos sido insensatos y en el cual pecamos. Aquí Aarón le expresa a Moisés lo que todas las mujeres profetisas debían entender, que el ejercicio femenino del profetismo es una acción insensata y pecaminosa ante los ojos de Yahvé, una gravísima infracción que él no puede perdonar y que castiga con lepra. La venganza de Yahvé es inmediata y así lo hará el sumo sacerdote con las profetisas, porque ostenta el poder y tiene a su disposición todo el aparato represivo. Esta es una severa advertencia para todas las profetisas de Israel y Judea, que pasarán a ser difamadas y perseguidas, como hicieron con la reina Jezabel, la profetisa y sacerdotisa de la diosa Ashera, la diosa de Israel o Reino del Norte en ese entonces. A partir de ahí, la figura de la mujer será empleada constantemente para representar al mal, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. El mal será una mujer siempre. El mal será una adúltera, el mal será una prostituta, el mal será una meretriz, etc. Muy bien, una vez eliminadas las mujeres profetisas, ahora toca en turno a los varones profetas. Deuteronomio 18:15 y el versículo 18 respectivamente dice: Yahvé tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Moisés el egipcio es el personaje mítico creado con el fin de legitimar ante el pueblo las normas generadas por los sacerdotes, empotrados en el poder de la nación posexílica. La clase dominante, los religiosos de Jerusalén, adaptaron la leyenda de Israel, el Reino del Norte, para exaltar la figura legendaria de Moisés y validar las supuestas revelaciones del Dios creado por los edomitas y recreado por los judaítas. La mayoría de las leyes atribuidas a Yahvé en el Pentateuco proceden de varias fuentes, como por ejemplo del Código de Hammurabi, del contrato de vasallaje asirio, de las leyes egipcias, fenicias, sumerias, etc. Todas estas leyes extranjeras fueron incluidas en la Torá y anunciadas al pueblo como leyes divinas entregadas por Yahvé a su siervo Moisés. Este texto es otro fragmento elaborado durante la lucha social con el objetivo de legalizar las decisiones y acciones del clan religioso y así afianzarse y perpetuarse en el poder. En este sentido, el escriba pone en boca de Moisés una promesa, hecha supuestamente por Yahvé a su pueblo en pleno desierto. En primer lugar, Yahvé levantará un profeta como Moisés
en medio del pueblo. Y ese único profeta es el sumo sacerdote, el mentor y beneficiario de esta promesa. En segundo lugar, a ese profeta únicamente el pueblo deberá escuchar. El pueblo deberá escuchar solo al sumo sacerdote y nunca más escuchar ni depender ni seguir a los profetas y profetisas a quienes Yahvé les ha descartado definitivamente. En tercer lugar, a ese profeta Yahvé le dará órdenes para que transmita al pueblo. Al sumo sacerdote y solo a él, Yahvé le confiará sus mandatos para que comunique al pueblo y obviamente para que fiscalice su cumplimiento. El truco es este: Yahvé dijo y punto, se acabó. ¿Y quién podrá reclamar a Yahvé si solo habla con el sumo sacerdote claramente? Al resto lo hace a través de enigmas, en visiones y sueños, hecho de adrede para que el oráculo sea dudoso e incomprensible y el profeta o la profetisa queden en ridículo. Esta norma deuteronómica fue precisada y apuntalada por Malaquías, un sacerdote disfrazado de profeta al servicio de los intereses del reino de sacerdotes. Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice: los labios pues del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca, pues él es mensajero de Yahvé Sebaot. En la versión ecuménica o versión popular dice: es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Aquí entra el reino de sacerdotes, los que elaboran las leyes según su conveniencia, para después comunicar al pueblo como una revelación concreta del Dios Yahvé. El reino de sacerdotes enseñará al pueblo con la autoridad de ser receptores e intérpretes de la ley de Yahvé. Por ende, los embajadores del reino de sacerdotes, con el respaldo de la marca divina, con el sello de Yahvé. Así surgen los profetas cúlticos o de la corte, profetas sostenidos por la élite sacerdotal y comprometidos con los intereses del grupo de poder. Son profetas como Malaquías que hablan como sacerdotes, los verdaderos dueños de sus ideas y de su pluma. Este texto introduce además el sistema catequético, que no podré abordar por ahora. Muy bien. El operativo agresivo de silenciamiento profético sigue su curso y ahora viene la norma prohibitiva más severa, con pena de muerte. Deuteronomio 18:20 dice: pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. El autor de esta resolución leonina le hace hablar a Yahvé, quien se dirige a los profetas que usen su nombre para ganarse la vida en el mercado de mensajería celestial. Recuerde que el nombre Yahvé es una marca registrada, es un bien intangible, propiedad de la élite sacerdotal, los únicos autorizados para el uso y explotación del sello religioso. Ante ese monopolio del reino de sacerdotes, los propietarios de la marca divinizada no aceptan competidores en el mercado religioso, a tal punto de asesinar a cualquiera que tenga la osadía de oponerse a la dictadura política religiosa. Precisamente por eso, la ley es extensiva a los profetas de otras divinidades, quien quiera que sean, porque si lo hacen, morirán. Así de concreto es el amor de Yahvé y de su reino de sacerdotes. Con ellos no hay vueltas, es obediencia o muerte. Este fenómeno puede ser entendido mejor con el dicho: amigos, amigos, negocios aparte. Pero para los sacerdotes sería nada de amigos y negocios por todas partes. En otra norma se prevé la pena de muerte para los clientes,
para quienes consultan a los profetas o profetisas que no están autorizados por la dictadura profética. Ezequiel capítulo 14, versículos 10 y 11 dice: y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Con esta norma, al pueblo no le queda otra opción que recurrir a los adivinos oficiales, a los videntes entrenados, autorizados y controlados por la élite sacerdotal de Jerusalén. La supuesta causa que justifica esta ley es para asegurar que el pueblo no abandone al nuevo Dios nacional y mediante la amenaza de muerte aceptar por la fuerza que Yahvé es su Dios y que es parte de su pueblo. El caso es que cuando un Dios no convence, por lo general, a sus fanáticos seguidores, no les queda otra opción que la fuerza, la guerra santa. Antes de finalizar, escuchemos a otro sacerdote disfrazado de profeta, a Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículos 4 al 6 dice: aquel día cuando profeticen, se avergonzarán los profetas de sus visiones y no se vestirán el manto de pelo para mentir, sino que dirá cada uno: no soy profeta, soy un campesino, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud. Y si alguien le dice: ¿y esas heridas que hay entre tus manos? Responderá: las he recibido en casa de mis amigos. La razón de la vergüenza es la agresiva campaña de difamación y de prohibición legal desatado en contra de los profetas independientes, los profetas del pueblo, como hemos comprobado paso a paso. Zacarías había anunciado la represión y había anticipado este resultado. Estaba seguro junto a sus colegas sacerdotes porque contaban con el apoyo del imperio persa. Los profetas tenían una marca o cicatriz en la mano, una señal de iniciación en el campo profético. Y Zacarías instruye a los profetas lo que deben responder cuando alguien les pregunte sobre su profesión. Dirán: no soy profeta, soy agricultor de este joven. Respecto a la marca iniciática profética, el profeta, cuando fuera indagado sobre esa señal, responderá que se cortó accidentalmente en casa de sus amigos. La versión Biblia Kadosh israelita mesiánica es mucho más clara. Zacarías 13, 5 y 6 dice: en cambio dirán: no soy profeta, yo solo trabajo en la tierra, desde mi juventud un hombre me crió así. Si alguien le pregunta entonces: ¿qué son esas heridas en tus manos? Él responderá: me herí en casa de mi amado. Don Zacarías está enseñando al profeta cómo mentir. Don Zaca está enseñando al profeta cómo negar su vocación y profesión. Zacarías no es un santo, es un ser malévolo. Estas instrucciones son para los profetas que amen su vida y no quieran morir ejecutados por la élite sacerdotal en una acción coercitiva e intimidatoria para que abdiquen de la profesión profética definitivamente y de esa manera salvar su propio pellejo. Finalmente, el grupo de poder sacerdotal que controla la mente del Dios Yahvé transfiere a los padres del pueblo laico la responsabilidad de sofocar cualquier brote del profetismo ilegal o laico en su propio hogar. Zacarías 13, 2 y 3 dice: aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, extirparé de esta tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a mentarlos. Igualmente, haré que desaparezcan de esta tierra los profetas y el espíritu de impureza. Y si alguien sigue todavía profetizando, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no puedes vivir, pues dices mentiras en nombre de Yahvé.
y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras esté profetizando. La élite sacerdotal, con la bandera de Yahvé, están decididos a exterminar a los profetas, hasta hacerlos desaparecer de la faz de la tierra de Israel y de Judea. Y lo consiguieron. Y para mantener su hipócrita santidad y pureza, encargan a los padres para que ejecuten el trabajo macabro de asesinar a sus propios hijos para mantener el monopolio profético en las manos de la élite sacerdotal, integrado por crueles y ambiciosos religiosos. Con este procedimiento exterminador, los sacerdotes quedarán solos en el Olimpo de los profetas, controlando que el Dios Yahvé hable en un solo lugar en el templo y que hable por medio de un solo hombre, el sumo sacerdote. En el siglo II de nuestra era, los israelitas de cultura grecorromana expresaron todo su odio hacia la élite sacerdotal a través del revolucionario Galileo, también ejecutado por el sanguinario gremio religioso. Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Así acaba la quinta operación para allanar el camino de Yahvé, pregonado por el falso Isaías desde la nación persa, cuando decía, Isaías 43 al 5, una voz clama, preparad en el desierto el camino a Yahvé, allanad en el yermo una calzada a nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. El orden de los acontecimientos en pro de la conquista sacerdotal fue el siguiente. El primer paso fue la elección de Yahvé en la nación persa. El segundo paso fue divorciar a Yahvé en la nación persa. El tercer paso fue dotar a Yahvé de los rasgos del dios persa. El cuarto paso fue eliminar la monarquía e instituir el reino de sacerdotes. El quinto paso fue eliminar a los profetas y profetisas de Israel y Judea. Muy bien, concluyo el análisis con la afirmación del escritor británico Oliver Goldsmith. Las leyes muelen al pobre y los ricos controlan la ley. Les repito, las leyes muelen al pobre y los ricos controlan la ley. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.